Buenas. Ok, hoy tengo más una enseñanza que predicación. Y bueno, no sé, puede ser un poquito informal. Si ustedes quieren preguntas o quieren interrumpir, ningún problema. Um, y entonces voy a colocar. ah, lo que pasa, a mí parece que muchas veces cuando estamos estudiando la Biblia, yo no sé si ustedes usan esa frase en español o no, pero en inglés decimos tierra plano, donde todo es un llano, no hay montañas, no hay valles, no hay nada, y estamos perdiendo, como dice, cosas sutiles, porque en la Biblia hay diferentes niveles de cosas abiertas, cosas escondidas, mucho simbología y cosas simbólicas. Entonces, hoy quiero empezar con un verso de capítulo 1 y yo quiero hablar de Moisés y Cristo. Y el verso viene de Juan capítulo 5 verso 46, donde tenemos Cristo discutiendo con líderes de los judíos. Y está Ujú. escrito lo siguiente, porque si creyeseis a Moisés y me creeríais a mí, ¿por qué de mí escribió él? Hay mucha confusión y malentendidos con respecto a Moisés y yo quiero decir algunas verdades con respecto a la relación o los paralelismos entre Moisés y Jesús. Y nosotros tenemos una inclinación a no hacer este tipo de observaciones. Las razones pueden ser porque tal vez nosotros no han recibido enseñanza a buscar cosas un poquito más profundo. Muchos se lee la Biblia como es algo histórico y nada más, o como es un museo, pero está viva, eficaz. Y entonces los líderes, cuando Cristo tenía un choque en capítulo 5 con los líderes religiosos, los judíos de la época de Jesús, sus compañeros, ellos, los judíos, eran grandes estudiantes de la Biblia, de las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Y, y por lo general, estoy bateando un zancudo. Y por lo general, los judíos las conocían las escrituras mucho mejor que nosotros. Ah, y sin embargo, quiero decir que es una cosa leer la Biblia y memorizar pasajes y otra cosa muy distinta, entender las cosas que hemos leído o hemos memorizado. Y Cristo estaba teniendo ese tipo de encuentro. En el capítulo 5 de Juan, el capítulo comienza con Jesús sanando milagrosamente e instantáneamente a un hombre paralítico en una puerta de la ciudad llamada la Puerta de las Ovejas. Era un sábado, el día del Sabbat judío. El Sabbat, el sábado, los judíos no tenían, fue contra la ley de Moisés a trabajar los sábados. Y el hombre había estado enfermo durante 38 días, un paralítico, por 38 días, no años, 38 años. Y la Biblia nos dice, por esta razón, los judíos perseguían a Jesús y procuró matarle porque había hecho estas cosas en sábado. Entonces, lo, Cristo sanó ese paralítico, fue un milagro glorioso. En ellos se puso bravo porque no, los sábados no se puede sanar a los enfermos. Y pero anota que esa gente, los líderes de los judíos, no se preguntaron entre sí o con sus amigos, ¿quién podría ser este hombre? O
¿cómo podría un hombre simple, normal, regular, sanar al hombre paralizado? Ahora, ¿cómo hago para poner? ¿O, o con qué poder lo había hecho? No se detuvieron a preguntarse quién le había dado tanto poder y autoridad. Esa gente no tenía ese tipo de preguntas por dentro de sí. Solamente estuvieron bravos con Cristo porque sanó en un sábado y quisieron matarlo. Y no solo estaban enojados porque lo había hecho en sábado, consideraban el milagro como una categoría de trabajo. Mira, Cristo estaba trabajando los sábados, sanando los enfermos y no se permite trabajar. Entonces, ah, no se suponía que se debía trabajar en sábado. Fue contra su ley. Y los judíos buscaban tanto más para matarlo, porque no solo rompió Cristo las reglas del sábado, sino que también Cristo dijo que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y esos fanáticos religiosos, ellos no consideraban, puede ser así. No, ellos descartaban eso. Eran fanáticos religiosos, estaban bien versados en las escrituras. Ellos memorizaban pasajes enormes, pero nunca se detuvieron a pensar que posiblemente Jesús era el Mesías. Posiblemente Cristo era el Rey eterno de Israel, del linaje de David. Ellos no tenían ellos estaban esperando la venida de esa persona, pero descartaba que Cristo fue aquel Mesías. Ellos eran conocidos de las profecías. Ellos creían que estaban esperando la venida del Rey. Y sin embargo, cuando Cristo llegó, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, ellos quisieron matarlo porque Cristo estuvo una amenaza a su religión. Ellos amaban su religión, amaban sus tradiciones, pero amaban tanto su religión y sus tradiciones, mucho más de lo que amaban a Dios mismo. En este capítulo 5 Jesús predicó y enseñaba a estos supuestos líderes. Entonces tenía su encuentro, su choque, y mucho en gran parte de ese capítulo, él está enseñando a ellos. Ah, cerca del final de su enseñanza, les dice, ¿por qué ustedes creen a Moisés? Y Moisés creía en mí, porque de mí Moisés escribió. Y, y Cristo decía que ustedes están escudriñando las escrituras porque se cree que las escrituras contenían la vida eterna. Jesús les dijo, ustedes están estudiando intensamente a Moisés, pero no cree en lo que él escribió. Jesús, es una cosa estudiar la Biblia, es otra cosa creer la palabra de Dios. Y Jesús dijo que Moisés escribió sobre sí mismo, pero los líderes judíos eran incrédulos. Cuando vino el tiempo de cumplirse la palabra, las promesas proféticas, ellos eran llenos con incredulidad. Y la cita bíblica precisa de ese capítulo es, porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y mi pregunta a ustedes es esta. Cristo está diciendo, Moisés escribió de mí. O bueno, pero mi pregunta es, ¿dónde escribió Moisés acerca de Jesús? Porque nosotros cuando leemos
Deuteronomio, Éxodo, estamos encontrando Moisés y Dios y la ley y tabernáculo. Pero Cristo está diciendo que no, no, Moisés escribió de mí. ¿Por dónde? ¿O a qué se refería Jesús en los escritos de Moisés cuando hizo esta declaración? Yo creo que esta pregunta es respondida por los apóstoles, Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3. Encontramos ellos, en ellos están citando, hay una cita entre ellos, donde están citando Deuteronomio 18 y 15. Y el verso es lo siguiente: porque en verdad dijo Moisés a los padres, padres de la fe, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, al lado de Jesús, um, al lado de Jesús, Moisés, entre todas las personas en la Biblia, uh, entre todos de cientos y cientos de personas en la Biblia, Moisés es la persona más similar a Cristo. Y también entre todos los profetas en la Biblia, no hay profeta más grande que Moisés. Pero voy a repetirlo. Moisés, en mi opinión, es el profeta más grande de la Biblia, porque Moisés es lo más similar a Cristo. Y cuando nosotros pensamos en Moisés, tenemos un hábito a no categorizarlo. No, no podemos ser en una categoría. Por ejemplo, con poca frecuencia hablamos de la profeta Moisés, no decimos Moisés. Ah, pero sabemos, oh, Moisés profeta, no estuvo un sacerdote. ¿Quién era Moisés? Oh, un líder, el líder Moisés. Ah, pues simplemente nosotros pensamos en Moisés como un gran líder y lo fue. Y cuando pensamos en los profetas bíblicos, nosotros pensamos en Elías, Joel, Isaías, Ezequiel, los grandes, los profetas, pero no, con poca frecuencia incluimos Moisés en la lista. Por lo general, no incluimos a Moisés en nuestras listas mentales de profetas. Y sin embargo, según el propio testimonio de Moisés, él era un profeta. Y otra referencia en la Biblia también. Es indudable, no hay discusión. Moisés era profeta. Estoy diciendo que Moisés fue lo más profeta con lo más influencia, la profeta más grande en toda la Biblia. ¿Y por qué digo que Moisés fue más grande que todos los demás profetas? Por su razón, por el razonamiento de Moisés. Moisés enseñó que Dios un día levantaría a un profeta como él. Y los judíos, ellos sabían ese verso, que Dios levantaría a un profeta como Moisés. Estaba esperando la venida de un profeta como Moisés. Y yo quiero que nos concentremos en las palabras pronunciadas por Moisés. En ese verso, ah, en 18:15 de Deuteronomio, Moisés está diciendo, un día vendrá un profeta como yo. Significa como Moisés. Y las palabras hebreas se traducen en español como yo, media igual a o como tal que nunca ha sido. Entonces, ah, la idea es precisamente, viene un profeta un día como Moisés. Entonces, obviamente ese profecía es de Cristo. Y Cristo es rey, salvador,
Él es mediador del pacto, sumo sacerdote, pero también él es sumo profeta de su pacto. Entonces, cuando pensamos en Cristo, hay ciertas figuras en la Biblia, personas simbólicas que representan a Cristo, o eran tipos y antitipos de Cristo. Y cuando pensamos en tipos de Cristo, nosotros pensamos en personas como el rey David o tal vez Josué. Pero no solemos asociar a Moisés con Jesús. Yo creo que si preguntamos cristianos, um, ¿quién es, quién es la persona en la Biblia más, como dice, más similar a Cristo? Y la gente van a adivinar muchos nombres porque creo que pocos van a decir Moisés. Pero la profecía es una profeta, Moisés hablando, una profeta como yo. Entonces, en toda la Biblia, la única persona que decía profeta como yo era Moisés. Y cuando la Biblia es un libro muy preciso, cuando dice como yo, o como Moisés, tenemos que entenderlo, que Cristo es como Moisés y Moisés como Cristo, muy similar. Pero una profeta, Moisés estaba profetizando en muchas diferentes maneras la venida de Cristo y no tenemos tiempo hoy para sondarlo. Um, pero una pregunta, ¿cuáles son los paralelismos o similitudes entre las dos personas? Dentro de la tipología bíblica, hay ningún tipo perfecto. Moisés no es precisamente como Cristo, más o menos. Cristo es como él y viceversa. Del mismo modo, Moisés tenía o tiene muchas cosas en común con Jesús y otras diferencias. Pero lo primero que quiero señalar es que hay algo extraño en el nacimiento de Moisés. Hay una cosa extraña y cosa extraña con Cristo también en su nacimiento. Y la Biblia nos dice, se menciona el nombre del padre de Moisés, pero prácticamente nadie conoce su nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llama el papá de Moisés? Yo no tengo ninguna idea. Y su nombre era Amram, Amram, papá de Moisés. Y solo se menciona Amram 6 veces en las Escrituras. Y Amram se casó con su tía, hermana de su padre. Y ella era la madre de Moisés, su mamá y su tía, o como dice, tía de segunda generación. Así como José está un poco en el fondo en la vida de Cristo. O sea, nosotros conocemos mucho más de María, de José, también conocemos más de la madre de Moisés que su papá. Um, y José es una figura de sombra en la vida de Cristo, como también Amram. Otra similitud es el protagonismo de las madres. Todos sabemos que fue la madre de Moisés quien lo escondió en un paso de la muerte, salvarle de la muerte en el río Nilo. Y todo el mundo, cualquier chico en el mundo más o menos sabe, oh, ya, Moisés y el río Nilo y su mamá se salvó. Y luego nosotros sabemos que la mamá de Moisés reaparece como su niñera. Obviamente, María, la madre de Cristo, tiene un rol muy destacado en la vida y la biografía de Jesús. Y el enfoque con Moisés y con su mamá, el enfoque con Cristo es con María. Entonces, ellos tienen esas cosas en común. Imagino, ellos hablaban, mira, escucha lo que pasó conmigo. Conmigo también. Moisés y Jesús, ah, en común han vivido en Egipto, ambos.
Jesús vivió en Egipto por un corto tiempo cuando era niño. Y obviamente Moisés también era residente de Egipto. Es interesante cuando estudiamos esas cosas, hay muchas cosas similares. Y ellos, cosas de la mamá, cosas de nacimiento, cosas de Egipto. Y, y estoy apuntando esas cosas porque cuando leemos la Biblia, vamos a acordar, Moisés es un tipo de Cristo. Y uno, cuando estudiamos los profetas, no estamos simplemente observando lo que dicen, también importante lo que hacen los profetas. Moisés y Jesús, ambos son figuras fundamentales, o agentes de cambio. Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Jesús fue enviado por Dios para liberar a la humanidad del pecado y de la esclavitud espiritual. Entonces, Moisés y Cristo, ambos eran libertadores. Y Moisés siendo un tipo de Cristo, y Cristo por supuesto, a Cristo. Y tanto Jesús como Moisés, ambos son mediadores de pactos. Moisés fue el mediador del viejo pacto. Hoy no tenemos tiempo para hablar sobre mediación y qué es un mediador, pero no obstante, Moisés fue el mediador del viejo pacto, de la ley de Moisés, ah, entregando los 10 mandamientos y los primeros 5 libros de las escrituras a Israel. Y Moisés lanzó la religión de judaísmo, como Cristo lanzó, estableció con su pacto la fe cristiana. Entonces ellos eran gente de gran cambio en el mundo, sociedad y cultura de sus tiempos, hasta hoy día con Cristo. Del mismo modo, Jesús tiene ah, 4 evangelios, el libro de los Hechos, y Moisés escribió los primeros 5 libros de las Escrituras en la Biblia. Entonces, ambos tienen esos 5 libros. Jesús es el mediador del nuevo pacto, se estableció la salvación a través de su sacrificio y se estableció el pacto eterno. Ambos tenían pactos. Y tanto Jesús como Moisés, como estaba diciendo, tenían nacimientos milagrosos y había amenazas tempranas en sus vidas. Moisés nació bajo la amenaza de muerte, el decreto de Faraón de matar a los niños hebreos. Y, y Moisés fue salvo milagrosamente por ser colocado en una cesta en un hilo. Jesús también nació, podemos imaginar ellos caminando o hablando juntos. Mire, sucedió conmigo. Yo he tenido más o menos la misma experiencia. Jesús también nació bajo la amenaza de muerte, el decreto de Herodes de matar a los infantes y milagrosamente protegidos ambos por la guía divina para huir a Egipto. Y Cristo fue protegido para huir a Egipto y Moisés en Egipto se huyó al desierto. Y Cristo pasaba tiempo en el desierto también con sus ayunos. Los dos hombres comparten roles de liderazgo y enseñanza. Moisés guiaba a Israel a través del desierto, enseñando las leyes de Dios y guiándolos hacia la tierra prometida, simbolizando a Cristo, guiando su pueblo, tierra prometida. Jesús ah, guió espiritualmente o está guiando sus seguidores, enseñando los principios del reino de Dios y guiando sus seguidores, su gente, hacia la vida eterna. Ambos hombres comparten encuentros con Dios. Moisés
habló con Dios directamente, como un amigo, dice la Biblia. Por ejemplo, en la zarza ardiente o cuando se subió en el monte Sinaí. Y Moisés recibió revelación divina y también en el tabernáculo. Y Jesús, por supuesto, tuvo comunión directa con Dios como hijo de Dios, recibiendo la afirmación divina, por ejemplo, en su bautismo y transfiguración. Y ambos hombres hicieron milagros. Nota muchas cosas similares entre las dos. Moisés realizó milagros por el poder de Dios y cuando se dividió el Mar Rojo y cuando Moisés sacaba agua de una roca. Y Jesús realizaba milagros como sanar a los enfermos, la resucitación de los muertos, calmar las tormentas. Y Cristo demostró en varias ocasiones autoridad divina. Entonces también ambos son o eran intercesores. Moisés intercedió por Israel, Israel, el pueblo de Dios, suplicando a Dios que perdonara sus pecados, por ejemplo, después del incidente del becerro de oro. Y Jesús intercede por la humanidad como nuestro sumo sacerdote. Está intercediendo a favor de nosotros, a favor del Israel de Dios actual. Cristo está ofreciéndose a sí mismo como sacrificio por el pecado. Entonces, ellos ambos son intercesores. Ah, También ambos experimentaban el rechazo de su pueblo. Como Juan capítulo 1 dice que Cristo vino a su gente y lo rechazaban. Moisés se enfrentó al rechazo y la rebelión de los israelitas que se quejaban de su liderazgo. Había al mínimo una ocasión cuando los judíos quisieron matarle a Moisés. Estaba tan enojado con él como quisieron matar a Cristo. Jesús se enfrentó al rechazo de muchos judíos, incluidos los líderes religiosos, a pesar de sus enseñanzas y milagros. Entonces, ambos experimentaban rechazo, y el pueblo de Dios, Israel, quisiera matar a Cristo, quisieran matar a, a Moisés también. Y el último punto en común que quiero señalar es la asociación de ambos hombres con la Pascua. Son dos Pascuas en la Biblia, la Pascua de Moisés y la Pascua de Cristo. Y a mí me molesta cada año cuando todo el mundo católico está celebrando la Santa, ¿cómo se dice? Ese Viernes Santo. Pero están ignorando la Pascua. No importa, en cierta manera, el viernes, importa la Pascua. Moisés dirigió la primera Pascua, donde la sangre del cordero, simbolizando la sangre de Cristo, protegió a Israel del ángel de la muerte, como la sangre de Cristo está sobre los postes en las puertas de nosotros, cuidando a nosotros contra el ángel de la muerte también. Jesús es llamado el Cordero de Dios, cuya muerte durante la Pascua cumplió el rol sacrificial para la salvación de la humanidad. Entonces, parte de mi propósito al señalar cómo Jesús quiere presentar a Cristo es el profeta profetizado por Moisés. Cuando Moisés decía, un profeta como yo, es obvio que estaba hablando de Cristo. Y ah, Cristo vino a los judíos, en ellos eran, como dice, eruditos, estudiantes y todo eso. Y Cristo, punto por punto, por punto por punto, estaba aquella persona que Moisés profetizaban, ellos lo rechazaban sin cualquier pensamiento que Cristo era aquel que habían esperando. Entonces, ah,
yo quiero que nosotros podamos ver y entender Moisés como un Ya, individuo Rita. mucho más complejo y multifacético, más complejo. Asociarlo, Moisés, solamente con la ley de Dios es un error. El tema de Moisés es extremadamente complicado porque Moisés tenía su pacto, tenía la ley. Y cuando leemos la Biblia, muchas veces el pacto de Moisés, la ley de Moisés, su vida, sus experiencias ensombrecen de tal, hay una sombra, ensombrecen de tal manera el Antiguo Testamento que nosotros perdemos de vista que en cuanto a la vida eterna, Moisés no tenía ninguna confianza en su obediencia a la ley. Hoy día, millones de ministros están predicando obediencia, 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 como la salvación viene por obediencia. Moisés rechazaba ese concepto. Él tenía la ley, él tenía las reglas del Señor y mandamientos de Dios, pero en cuanto a la vida eterna, Moisés mismo no confiaba en su sistema, no confiaba en obediencia a los mandamientos de Dios para la salvación. Moisés era muy consciente de la gran verdad que compartió el apóstol Pablo, porque Pablo decía, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ninguna persona, incluyendo Moisés mismo. Y si Pablo lo entendía, por supuesto, el profeta más grande en la historia de la humanidad, Moisés entendía también que por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Moisés sabía que la ley exigía un cumplimiento de 100%. La, para, en la ley de Moisés, una persona tenía que cumplir 100% su ley, tanto en espíritu o en la letra de la ley. Y el profeta más grande de la Biblia sabía que él no era un hombre perfecto. Su nivel de cumplimiento no estaba cerca de 100% de ninguno de nosotros. Y Moisés no tenía ningún fundamento en el que apoyarse para que sus obras de obediencia lo transportaran a la vida eterna. No estaba confiando. Moisés no fue creyente en obras. Moisés fue creyente en Cristo, porque Moisés hablaba de Cristo. Evangelio se predicó el Señor a Abraham. Los judíos tenían Abraham, el pacto de fe, ellos tenían el Evangelio como 450 años antes de la venida de Moisés, su nacimiento. Entonces, Moisés estaba un entendido de la salvación por fe y también la responsabilidad que un hombre de fe o mujer de fe tenemos a obedecerle al Señor y caminar rectamente. Pero la salvación no viene por caminar rectamente. Yo quiero terminar, viene por fe en Cristo, por la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Yo quiero terminar, estoy terminando, con las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos. Pedro decía, de este dan testimonio todos los profetas significa, sin excepción, siendo Moisés profeta. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Cristo creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados, según la Biblia, no es por obediencia, no se puede ganar como los católicos, gateando de rodilla sobre vidrio rompida o con látigo, se le ocurra. No, perdón de pecados viene
por fe en Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El, el testimonio de todos los profetas, sin excepción, es que todos los que creen en el mensaje del evangelio, los que creen y confían en las obras de Cristo Jesús, recibirán el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es lo que uno necesita para recibir el don de la vida eterna. Ah, porque a veces a mí parece que estamos hablando de la vida eterna y perdón de pecados, como no hay ninguna conexión entre las dos. No, si una persona ha recibido perdón de pecados, está salvo. La salvación significa perdón de pecados pasado, presente y futuro para recibir la vida eterna. Moisés dio testimonio de esto y lo confiaba en Cristo, lo confiaba en el Evangelio. La evidencia de que, entonces estoy diciendo que hay sombra en la Biblia. Ah, estoy compartiendo una verdad con ustedes que hay tantas cosas en la Biblia que están en distracción y estamos, como dice, no estamos anotando que Moisés fue creyente en Cristo. Hablaba de Cristo, enseñaba de Cristo. Hay muchos más ejemplos también, pero no hay tiempo hoy para mencionarlo. La evidencia de que Moisés no confiaba en su propia ley. Moisés no confiaba en su propio pacto para la salvación. La evidencia es que Moisés está vivo, no está muerto, porque bajo la ley no se justificaba nadie. Ah, Moisés no pereció con los incrédulos. Moisés no está como los malos en la cena de Abraham. No, Moisés no pereció con los incrédulos. Nosotros sabemos que Moisés confió en Jesús porque Moisés fue uno de los tres profetas que aparecieron en el monte de la transfiguración. Apareció como un antiguo amigo de Jesús. Y mi pregunta a los que están escuchando en vivo o la grabación, ¿usted es amigo de Jesús? Eh, ¿Es Jesús tu amigo? ¿Cómo están cosas entre ustedes? ¿Usted está confiando en sus obras? ¿Están confiando en qué? ¿En su comportamiento? ¿En su obedecimiento? No está contra buen comportamiento. Pero la salvación viene por fe en Cristo. Ojos sobre Cristo, ojos sobre su crucifixión, ojos sobre su sangre, ojos sobre la sangre de Cristo esparcido sobre el, ¿cómo se llama? El altar en Jerusalén celestial, no el templo celestial. Entonces, yo no sé particularmente por qué estaba pensando en todo eso hoy, pero eso es lo que tenía o eso es lo que tengo para compartir